más, unos 10 o 15 minutos. Entonces, en un cuarto de hora, yo creo que estará el ambiente, eso esperamos, eso queremos conseguir, lo suficientemente caldeado ya para que habléis vosotros, ¿vale? Tenemos una hora y bastante de tiempo. Bueno, ¿qué datos tenemos sobre el asunto? Pues el último estudio de la OCDE nos dice que somos de los 38 países, 38 naciones que están ahí en esta estadística, somos el quinto país donde más horas de deberes tienen nuestros chicos. Tienen 6,5 horas semanales de deberes y ha bajado un poquito, que antes pasaban de las 7 horas, hace poco. Y como siempre, pues en la cabeza de esa lista está Finlandia con 2,8 y Corea del Sur con 2,9. Los dos primeros de la lista y obtienen mejores resultados los chicos, ¿no? O sea que habrá que preguntarse si hay una relación o no entre más horas de deberes y resultados académicos. Entre los países que tenemos por detrás, que aún tienen más deberes que nosotros, está Polonia, Irlanda, Italia y Rusia. En este mismo estudio encontramos la afirmación de que a partir de 4 horas de deberes a la semana el efecto de esto sobre el rendimiento escolar es nulo. O sea, si pasan de 4 horas no se ven diferencias efectivas de rendimiento. Más horas de deberes no significan mejora alguna para el sistema educativo en su conjunto. Y según también en este estudio, los deberes, se afirma que los deberes son una carga para los alumnos con desventajas socioeconómicas. Refuerzan la disparidad socioeconómica en los logros de los estudiantes y aumentan la franja entre los ricos y los pobres. Por eso los expertos de la OCDE proponen que se dediquen aulas de estudio en las escuelas y monitores de repaso, en vez de que los deberes los tengan que hacer en casa, porque según el nivel socioeconómico de la familia, pues las posibilidades que van a tener los chicos van a ser diferentes. Y ante todo esto, pues qué posturas tenemos, por ejemplo, desde el mundo educativo. A ver, voy a recordar aquí dos cosillas. Una de ellas es que, lo hablamos muchas veces en las tertulias, de que otros tiempos pasados fueron mejores y no me estoy refiriendo, están lejanos, pero para mí los he vivido, son presentes. Esa época del 75 al 85 fue una década de oro para mí en el magisterio, hasta llegar al punto que en este caso concreto, en este tema que nos ocupa, no me voy a extender en otras cosas, pero en este tema que nos ocupa, el ministro que estaba entonces en el 84 llegó a sacar una ley que prohibía los deberes. O sea, cómo tenía que estar la situación a nivel educativo, a nivel general, social, para que el ministro se atreviera o se obligara a sacar esa ley. Ley que dejó de cumplirse y ha ido pues, a peor, a hacer cada vez más horas de deberes. Y otro de hecho que sigue siendo relevante es que pues aquí tenemos, lo puse también en un tuit, a nuestros vecinos franceses, que por estos resultados precisamente también, alentados por estos resultados que os he dicho al principio de la OCDE, en el 2012 se pusieron en huelga las familias, los padres, por el exceso de deberes, por la carga inoportuna e ineficiente que significa para las familias, y los problemas de estrés que tienen los chicos, y en fin, la falta de tiempo para jugar. Ya iremos viendo todo esto, y para hacer otras cosas. Y dentro del profesorado, pues hay profesorado, creo que los mínimos, que opinan, y he cogido una frase de Irene Balaguer,
es miembro de la Asociación de Mestres Rosa Sensat, que dice: el trabajo se ha de realizar en clase, hacerlo en casa por regla general no es pedagógico. En el otro lado están los profesores que consideran que un poco de tareas en casa ayuda al alumno a gestionar su tiempo, a ser más autónomo, en especial en los centros de educación secundaria. El problema llega cuando cada uno de los 6 o 7 profesores que tiene su alumno pues se anima a enviar tareas sin que haya coordinación entre ellos, ¿no? Entre los profesores. Hay autores como Alfie Kohn, el libro este que tenemos aquí, vamos a enseñarlo, la portada. El mito de los deberes, donde desmitifica algunos mitos como que la práctica hace al maestro y que más tiempo equivale a mejores resultados, cosas que no son ciertas. Este autor asegura que no existe ninguna razón para pensar que la mayor parte de estudiantes no estaría en ninguna clase con ninguna desventaja si los deberes fuesen ampliamente reducidos o incluso suprimidos. Y sin embargo hay otros autores, como Daniel Salinas, que dice que existe una correlación positiva entre la cantidad de tiempo que un estudiante dedica a hacer deberes y los resultados académicos. Así que tenemos tanto en el profesorado como en los intelectuales pues posturas diferenciadas también, ¿no? Aunque este segundo, Daniel Salinas, señala que lo importante no es solo cuánto tiempo se dedica, sino también la calidad en el uso de ese tiempo. Hay factores que influyen también en los resultados, como la calidad de la instrucción ofrecida por los profesores, los recursos pedagógicos disponibles en la escuela, la motivación del alumnado y el compromiso de los propios estudiantes ante la actividad que se les plantee. Hasta el Instituto Nacional de Evaluación Educativa asegura también que no existe una relación significativa entre el más o menos tiempo dedicado a los deberes y los resultados que obtienen los chicos, los resultados académicos. Y después está el sector de padres. Creo que hay también una situación similar, los que opinan no más deberes hasta los que son partidarios de cuantos más mejor. Más van a aprender sus hijos e hijas pensando que pasando por los que quieren racionalizar esta situación, como es el caso de Eva. Os presento a Eva es ingeniera, ya hemos dicho antes lo de su hijo Diego, los lleva a la escuela de Tres Cantos, Madrid. Me decía hace un momento que tenía problemas con todo el trabajo que está realizando a nivel de ambiente, ¿no? Con el resto de padres y con el profesorado de su centro, y yo le animo a que esto es una de las ramas o piedras que se está encontrando ella en ese río que va al mar y que ayer nos contaba César, que la sortee, que se las quite de encima y que siga con esta iniciativa adelante. Y empezamos con la entrevista a Eva, así hablaste un poquito. A ver, la primera pregunta era, tenemos la costumbre los profesores al principio del curso, de esas primeras reuniones con los padres, decirles que tienen que disponer, ofrecer a sus hijos pues, un sitio en casa cómodo, donde no esté la tele, para hacer los deberes, donde si hay música, pues sea una música de ambiente, bajita, que relaje y no estridente, que esté sin el móvil, si acaso que pueda llamar por el móvil a algún amigo que le pueda ayudar, pero que no sea para que le pueda distraer. Y estamos dando eso que le pedimos a los padres, estamos ofreciéndolo, no lo tienen en la escuela tampoco, esos sitios donde ellos puedan encontrarse solos o mínimamente acompañados con otro compañero más, en un sitio cómodo, confortable, que no sea duro, pupitre de madera. Y sin embargo,
siempre al principio del curso se lo exigimos, ¿no?, a los padres. Y la pregunta es, como si hiciesen dos jornadas, una jornada partida, una en la escuela y ahora empieza la jornada de tarde-noche, ¿no?, en casa. ¿Eres partidaria, Eva, de que los estudiantes de primaria y secundaria trabajen a doble turno en la escuela y en casa? Bueno, pues yo creo que la respuesta es casi evidente que no, ¿no? O sea, si estoy aquí promoviendo una iniciativa para moderar los deberes es porque he visto el daño que hace, lo he visto en mi familia y se ve, me lo comentan otras familias que se identifican con mi petición. He visto que hace mucho daño a los niños el pasarse después del colegio más horas en casa haciendo deberes. O sea, los niños aprenden también a través del juego, aprenden relacionándose con otros niños en los parques y esas relaciones y ese juego se les pierde cuando llegan a casa y tienen que continuar su jornada escolar, ¿no? Entonces hay niños ya desde edades muy tempranas que ya empiezan en primero con deberes, con unas obligaciones que les impiden pues, jugar o entretenerse o no sé, practicar un instrumento o hacer otras cosas que les interesen más. Entonces las dobles jornadas, pues como a cualquier adulto, pues a todos nos gusta llegar a casa y descansar. Y si no descansamos y seguimos haciendo algo, es porque nos surge de dentro, es nuestro interés el profundizar en algo que tenemos una inquietud y así a lo mejor sí que se podrían plantear unos deberes. Que al niño cuando llegue a casa tenga inquietud por profundizar en algo que en el colegio le ha quedado pues le ha quedado ahí pendiente con esa motivación para seguir aprendiendo. Pero una doble jornada idéntica del colegio luego trasladada a casa, desde luego es matar el interés de los niños. Bueno, yo sigo haciendo de abogado del diablo, pero sí que estarás de acuerdo conmigo, Eva, de que la idea de las tareas, de los deberes, enseñan buenos hábitos de trabajo, desarrollan rasgos de carácter positivo en los chicos, como la autoestima, la disciplina, la independencia, además de crear en los chicos pues, un buen hábito del estudio. Los deberes muchas veces no veo que generen un hábito de estudio, ¿no? Son tan pautados que el niño mecaniza, entonces aprende, pues si tiene cuentas todos los días, hace las cuentas, pero luego a lo mejor cuando tiene que hacer un problema, realmente no sabe resolver el problema, porque solo ha resuelto cuentas, ¿no? Luego, independencia, pues a lo mejor si un día me contaba una amiga que a su hijo en primaria le mandan 5 minutos de deberes en días alternos. Entonces ese niño tiene realmente una responsabilidad de hacer 5 minutos de deberes y se puede responsabilizar más o menos de hacerlos. Pero un niño que tiene 2 horas de deberes todas las tardes no es independiente porque necesita compañía. O sea, mis hijos lo que más reclaman muchas veces es la compañía, no quieren que esté con ellos para que les ayude a hacer los deberes porque lo entienden y son deberes que están acostumbrados a hacer. Pero necesitan compañía porque no me han visto en todo el día, porque no les gusta estar solos mientras el hermano o la hermana está jugando. Entonces, independencia no generan, al contrario, yo creo que les hacen más dependientes porque se ven incapaces de estar sentados 2 horas continuando con los deberes. Entonces, unos deberes que no motivan al niño, que no le gustan, que son excesivos, no generan ninguna independencia, al contrario, ni generan hábitos de estudio porque al final el niño no aprende a estudiar, no le están enseñando a hacer un resumen o a analizar la información que ha recibido, está aprendiendo a mecanizar un montón de deberes que vienen planteados en un libro de texto. Entonces, hay pocos hábitos que se estén propiciando. Como te has leído el libro del mito de los deberes, pues aquí viene el mito. Cuanto más tiempo dedicas, más aprendes. ¿No es suficiente razón para tener clara la necesidad de los deberes en casa? No, vamos, los niños dedican mucho tiempo a repetir lo mismo. No creo que seguir copiando los enunciados que están en el libro de texto realmente le esté proporcionando al niño ningún aprendizaje nuevo, ¿no? Repetir más y hacer más de lo mismo, pues realmente yo como madre no lo veo en mis hijos, no veo que aprendan más repitiendo lo mismo que ya han hecho. Uno aprende cuando hace cosas diferentes, cuando aprende haciendo cosas nuevas, ¿no? Pero haciendo siempre el mismo tipo de tarea no se aprende. Además, yo creo que, yo lo comentaba hace poco, que yo creo que donde se aprende es en la escuela y realmente los niños, y a mí me gustaría que los maestros lo sintieran así,
que su trabajo en la escuela está bien hecho y que los niños están aprendiendo con ellos, que no necesitan seguirlo en casa, porque a lo mejor incluso tienen una duda, se la preguntan al padre o se la preguntan al hermano y a lo mejor hasta les hacemos un lío. Entonces, no es el ambiente, ¿no? Los hogares no son escuelas, no es el ambiente donde seguir enseñando, o sea, se trabaja en la escuela y luego pues los niños en casa deberían hacer otro tipo de cosas, ¿no? Los padres también a veces queremos enseñarles pues, a ser responsables, como decías antes, pues responsabilizándose de alguna tarea del hogar, de pues, algo que pueda hacer, pues sacar la basura o recoger la mesa o fregar los platos. Entonces ese tipo de prácticas de hacer tantos deberes al final no fomentan muy buenos hábitos. No obstante, tampoco es que tengamos mucho tiempo en la escuela y entonces, tras las explicaciones que damos en clase, la clase magistral, no queda tiempo para mucho más. Entonces podemos empezar las actividades que vienen en el libro, en fin, las que haya preparado, pero no da tiempo a hacerlas en clase. Entonces pues tendrán que hacerlas en casa. Yo creo que tiempo para la escuela hay, ¿no? Tiene 5 horas lectivas. España es uno de los países de la OCDE ahora mismo donde más horas lectivas hay. Y luego, sin embargo, también se dedican muchas horas en casa a los deberes. O sea, algo ahí se da un poco una paradoja, ¿no? Algo no está bien cuando hay muchas horas lectivas y hay también muchos deberes. O sea, yo creo que en clase sí que hay horas. O sea, hay veces a las familias no les importa a lo mejor ayudar, pero lo que no quieren es desde luego ser una segunda escuela en el hogar. O sea, eso es lo que no quieren. Sí, pero yo, por ejemplo, como profesor, a mí se me exigen unos mínimos que mis alumnos tienen que superar, ¿no? Entonces yo sigo insistiendo, les doy las explicaciones y les mando las tareas para casa porque sigo pensando que cuanto más tiempo ejerciten, mejor conseguirán esos mínimos y además las mismas tareas para todos, porque todos tienen que pasar esos mínimos. No puedo yo estar a expensas de... Yo ya sé que alguien sacará mejores notas que otros después, pero los ejercicios que yo les mando tienen que ser los mismos para todos. Desde mi punto de vista es un error. Mandar los mismos ejercicios a todos los niños, o sea, es un error porque cada niño tiene unas necesidades diferentes. Habría que particularizar en todo caso y ver qué necesita cada niño. Habrá niños que no necesiten absolutamente ningún refuerzo porque con lo que se ha dado en clase tienen más que suficiente, ¿no? Y a lo mejor pues habrá otros niños pues, que necesiten hacer algo más de matemáticas, pero la mayoría de las veces los deberes que se mandan es para toda la clase igual y es pues página 25 del libro, ejercicio 1, 2, 3, 4 y 5 y página 30, el 4 y el 6. Entonces ahí no se ha particularizado para nada para ningún niño. Todos los niños están haciendo lo mismo y no debería. Cada niño tiene unas necesidades diferentes y yo creo que es lo que habría que estudiar y lo que habría que intentar llegar, ¿no? a cada niño y a sus necesidades. Bueno, seguiremos con esta discusión, no llegamos a acuerdo entre tú y yo, Eva. Pasando ahora a tu nueva iniciativa, esta iniciativa que has puesto en Internet en Sangre. ¿Qué es lo que propones con la racionalización de los deberes escolares? Pues yo lo que propongo es que al menos que se debata y que se haga una reflexión profunda sobre el sistema de deberes, ¿no? O sea, porque los niños muchas veces se dice, bueno, es que tienen que empezar a hacer deberes para acostumbrarse. Entonces cada vez se están acostumbrando se les pide acostumbrarse como desde más pequeños, ¿no? Hay veces que ya están 5 años en infantil, se les ponen deberes para que se acostumbren a primero de primaria. Entonces, al final, los niños se pasan la vida acostumbrándose a algo que luego no va a llegar, porque en realidad luego los adultos no vivimos esa realidad, ¿no? Entonces, racionalizar los deberes. ¿Por qué empleé esta palabra? Porque creo que es una palabra que a lo mejor da juego suena más moderado, suena más como que va a crear menos controversia y en realidad lo que hay que hacer es, desde luego, empezar a plantearse cómo son los deberes desde la primaria y racionalizarlos, pero a lo largo de toda la etapa obligatoria, ¿no? Pues en primaria, pues a lo mejor en primero no hace falta que hagan deberes, ni en segundo. ¿Cuándo se pueden plantear? ¿En cuarto? ¿En quinto? ¿Cuánto tiempo? ¿40 minutos? ¿Y qué tipo de deberes? Entonces eso es lo que yo planteo con racionalizar, ¿no? Es cambiar el modelo, establecer unos tiempos, pedir a los maestros que se coordinen, que cuando vayan a mandar deberes,
que no sea cada uno su asignatura y ya está, que manden pensando en el conjunto que tiene el niño, que si al día siguiente tiene un examen, que se piense que ese niño al día siguiente va a tener un examen y que esa tarde pues a lo mejor sería mejor que no hiciera deberes y que estudiara y que un poco asentara el conocimiento que tiene, ¿no? Entonces todo esto es una serie de reflexiones que a mí me gustaría que llegáramos al ministerio y que el ministerio dijera, bueno, pues vamos a juntar a maestros, a pedagogos, vamos a coger unas buenas ideas y vamos a sentar estas bases de cómo moderar los deberes para que sean realmente unos deberes que los niños puedan hacer ellos independientemente, que les motiven y que les aporten algo y que no sea simplemente pues lo que viene en un libro de texto. Yo creo que teníamos más preguntas, pero lo que acaba de decir ha resumido prácticamente el resto. Si acaso, por curiosidad, en tu centro, ¿cómo está visto? Por ejemplo, me has contado que has hecho quejas a los profesores de tu hijo y que los profesores no encuentran, no saben darte razones positivas, ¿no? Del por qué. Y en una entrevista que te hicieron en la COPE manifestabas que no quieres entrar en el ámbito de qué tienen que hacer los profesores, ¿no? Ayer con Julio, anoche, pues hubo una reflexión interesante que me planteaba en la cena, en el que en esa época, del 75 al 85, éramos trabajadores de la enseñanza. Y llegó un momento en que cambiamos a profesionales de la enseñanza. Entonces ese sentido de trabajador, de hay que hacer un trabajo y yo soy el que lo va a hacer, pero ese trabajo lo vamos a decidir junto con los padres, contábamos con los padres. Entonces, en el momento que dijimos, no, somos profesionales de la enseñanza, nosotros somos los que entendemos y admitimos pocas críticas por parte vuestra, ¿no? Entonces a mí me gustaría que te mojaras un poquito y en vez de contestar como dijiste a la persona que te entrevistaba entonces, yo no quiero meterme en las competencias, o sea, en cómo tiene que hacer su trabajo los profesores, te mojaras un poquito y dijeras un poquito cómo te gustaría que el profesor funcionara. ¿Qué casos esperabas? ¿Cómo te gustaría que te hubiera contestado el profesor? Bueno, pues yo llegué a finales de octubre, porque a hablar con una tutoría con las profesoras, era la primera tutoría que tenía y eso que era, bueno, ya llevaba 3 años con una de las tutoras y 2 años con la otra, ¿no? Es un colegio público bilingüe, entonces hay una tutora para las asignaturas de lengua y matemáticas y otra para inglés y science. Y bueno, yo cuando fui allí les dije, mira, voy a dar un dato objetivo, no me voy a meter a hacer evaluaciones. Mi hijo está más de 3 horas todos los días haciendo deberes. Y me dijeron, uy, eso es una barbaridad. Digo, sí, así está estresado, duerme mal, se despierta por las noches porque se quedan cosas por hacer para las mañanas, a veces se desvela 1 hora o 2, y entonces está muy estresado, está faltando a clase porque le duele la cabeza, tiene síntomas inespecíficos que pueden ser derivados simplemente del estrés. Entonces yo les dije eso y bueno, les sorprendió, ¿no? Porque es un niño que dice, no, si el niño va muy bien, digo, sí, pero va muy bien, pero le cuesta un esfuerzo muy grande hacer todos estos deberes. Decían, bueno, pues entonces dale un tiempo de 1 hora, 1 hora y media, y si no ha acabado los deberes, que asuma las consecuencias. Yo claro decía, bueno, es que consecuencias ya está asumiendo muchas. O sea, el niño ya está, de verdad que está desbordado ya, o sea, más consecuencias que es que no los traiga y le castigues, digo, o le dejes sin recreo. Entonces el niño es una cosa que realmente le estresa, ¿no? Le agobia ver cómo a sus compañeros cuando no traen los deberes hechos se le castiga sin recreo. Decía, bueno, ¿y no será que tiene muchas extraescolares? Digo, no, si muchas extraescolares tampoco tiene, porque está 3 horas sentado haciendo deberes. Si tuviese muchas extraescolares no tendría 3 horas para hacer deberes. Dicen, bueno, pues no sé, a lo mejor es que en clase se despista y no hace mucho. Digo, pues no lo sé, puede ser. Entonces dijeron, bueno, pues lo que vamos a hacer es estar más pendientes de él en clase para ver si aporta en casa luego el tiempo de deberes. Y bueno, pues así quedamos. Pero a mí me hubiese gustado decirles que yo creía que hubiese avanzado muchísimo más rápido pues si no hubiese tenido que copiar los enunciados, si en vez de tener que hacer 4 cuentas todos los días se lo hubiesen dicho pues solo 1 vez por semana, o si en vez de tener que hacer un análisis sintáctico y morfológico todos los días, pues 1 vez por semana, si no hubiese tenido que hacer una breca todos los días al final de los deberes, o una portada cada vez que empieza un tema,
o que muchos de los ejercicios que se plantean a veces en el libro, que son cálculo mental, pues sí es cálculo mental, no es cálculo para escribir en el cuaderno, es mental. Entonces todas esas cosas, a mí me hubiese gustado decirlas, pero ya en otras ocasiones he tenido respuestas de decirme, es que te estás metiendo en mi trabajo, no me digas cómo hago mi trabajo. Entonces en ese momento no las dije, aunque las pienso y las veo. Y las veo también porque como tengo 3 hijos, pues voy a otras reuniones de padres con las profesoras y hay profesoras que se organizan. Entonces te dicen en la propia reunión, pues los niños llevarán los lunes deberes de lengua y los martes llevarán de inglés, pero no van a llevar deberes de todas las asignaturas todos los días. Pero sin embargo mi hijo lleva deberes de todas las asignaturas todos los días. Pero yo no puedo llegar y decirle, no, mira, haz como hacen tus compañeras de tercero. Si yo digo eso, sienta mal. Entonces es un poco, por eso pedía racionalizar los deberes y moderarlos, porque creo, bueno, si al final dentro del claustro de profesores, ellos que son los docentes, son los expertos, los profesionales, no se ponen de acuerdo en crear unos protocolos, pues alguien lo tendrá que hacer. Entonces, pues bueno, pues se lo vamos a pedir al ministerio. Y por eso llegué ahí. Y vamos, en el momento que hice la entrevista con la COPE yo dije que, bueno, intenté ser empática y no meterme en el trabajo de ellos, pero bueno, ahora José Antonio me lo ha pedido y aquí está. Pues claro, seguro que no había ahí una tutora o un tutor, algún profesor que, como nos contaba ayer César, se acercara al niño y le preguntara, ¿qué te pasa? Que voy a ayudarte. ¿Seguro? No encontró esto en la escuela, porque si lo hubiera encontrado, pues no estaría agobiado, no estaría estresado, no llevaría los deberes que lleva y llevaría un ritmo propio, el que él necesita, y no uno estandarizado, donde tomamos a los niños pues como números, como objetos, que pensamos que todos tienen que hacer lo mismo. Bueno, ya hasta aquí el calentamiento. Tomáis vosotros la palabra. Yo voy apuntando por el orden de las manos que se vayan levantando. Como sabéis, no hay micro. Si queréis, levantáis la voz desde el sitio y si no, pues salís aquí y tenéis el micro. Pues si quieren salir allí, así se graba mejor. Sí. Intentaré hablar desde aquí. ¿Se oye? Sí. Soy maestro, alguna ventaja tiene hablar en clase, pero ¿tú has preguntado por qué tienen tantos deberes tus hijos? ¿O tu hijo en este caso? ¿A las profesoras lo has preguntado? No les he preguntado por qué. Yo creo que tienes derecho a preguntarlo y ellos deben darte una explicación convincente. Yo cuando llegué a la tutoría a decir, di el dato 3 horas de deberes, me dijeron que no mandaban muchos deberes. Entonces, claro, si de entrada te dicen, no, pues no mandamos muchos deberes, no entiendo por qué hace tantas horas de deberes, si nadie más nos ha dicho nada, pues claro, preguntar por qué, pues sí, parece lógico, pero ya te digo que por mi experiencia, ya me pasó también cuando el niño estaba en primero y en segundo, que sabía los deberes que tenía que hacer de lengua y de matemáticas, pero no sabía los deberes que tenía que hacer de inglés y de science, con lo cual, pues había veces que hacía de más y había veces que hacía de menos. Entonces, cuando se lo dije a la tutora de inglés y de science, le dije, mira, no, es que en lengua y en mate sí que sabe lo que tiene que hacer, porque, bueno, aunque es muy pequeño para manejar la agenda, en el libro, porque la profesora le hace una cruz al lado del ejercicio que tenía que hacer. Entonces, le sentó muy mal a la profesora porque la estaba comparando con la otra y me dijo que le estaba diciendo cómo tenía que hacer su trabajo. Y que las comparaciones le parecían odiosas. Entonces, claro, al final se va rompiendo la relación, la buena relación entre la escuela y los padres, ¿no? Y cuando llegas a hablar a una tutoría no sabes qué decir, porque yo no estoy con los maestros en clase, no sé cómo son, no sé. Entonces vas a hablar a una tutoría y dices, tengo un problema, pero a ver cómo lo cuento, para que no parezca un ataque, para que no siente mal y para que se me entienda y al final todos vayamos a buscar lo mismo, que sería el bienestar del niño y el aprendizaje, ¿no? Entonces, pues no lo pregunté. Yo te animo a que otra vez que vayas lo hagas y lo preguntes. Porque realmente has dicho una cosa muy importante, es que hay que reflexionar, pero si esperas que el ministerio, y este ministerio, llame a maestros para preguntarles sobre los deberes, ya te puedes sentar, porque no va a pasar así, ¿no? Entonces, quizá si desde tu postura intentas que te den una explicación o que cambie, o sea, yo creo que los maestros debemos dar cuenta de lo que hacemos, pero no con evaluaciones externas, sino a vosotros, que sois los padres, los interesados en este caso. Entonces, yo creo que es más por una iniciativa local, en este caso,
con los maestros y que, oye, si otro maestro lo hace diferente, tienes todo el derecho de decírselo, que no pasa nada. Yo, bueno, Pues después si somos profesionales de la educación, sabemos la respuesta. No podemos ser solo profesionales para que no nos cuestionen. Sí, sí. Yo después de hablar con las tutoras fui meses más tarde a hablar con el director porque, bueno, el niño seguía muy agobiado, ¿no? Ya cada vez iba a peor, ¿no? Entonces fui a hablar con él porque, bueno, a lo mejor al ser pues un poco más imparcial, porque no es profesor del niño, a lo mejor me puede ayudar más, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, es que por ejemplo mi hija mayor, Lara, que es alumna de él, no tiene que copiar los enunciados de matemáticas, pero Diego sí. Entonces me contestó que copiar era bueno porque, bueno, que también era bueno copiar. Entonces, claro. Ahora es necesario saber escribir también, ¿no? Claro, pero entonces yo si ya te dicen, no, es como que te están cortando, ¿no? Dicen, no, es que copiar es bueno, ¿no? Entonces, es un debate que es muy complicado, ¿no? Porque se toma como una intromisión en el trabajo. Cuando yo los deberes los veo como una intromisión en la vida familiar. Entonces, yo creo que habría que llegar a un acuerdo y habría que llegar a un consenso, ¿no? Y que los deberes, pues bueno, si hay que hacer alguno, pues por lo menos que los padres también tengamos derecho a opinar o tengamos derecho a decir algo o a decir, pues a mi hijo esto le va bien o esto no le va bien. Entonces, al final, pues, si tienen realmente un trasfondo pedagógico, pues busquemos el trasfondo pedagógico y nos olvidamos de todo lo demás. Pero claro, a veces que es difícil porque se piensa que se está cuestionando y que se está entrando en el trabajo de un profesional y cuesta aceptarlo. Bueno, pues yo soy Eduardo, soy profe y creo que no soy sospechoso de nada. Mi posición en torno a los deberes es muy clara, muy clara. Yo, en primer lugar, felicitarte. Me gustó muchísimo todas las argumentaciones que hiciste en tu petición, empezando ya por la palabra de racionalizar. O sea, yo creo que aquí esto es un disparate y que hace falta que pongamos orden, ¿no? Para mí la solución creo que pasa por una profunda reflexión de la metodología. Creo que si cambiásemos la metodología, posiblemente lo de los deberes ya quedase muy muy lejos, pero bueno, es una opinión personal. Y sí que como docente me gustaría hacer un matiz que para mí es muy importante. Estoy intentando invertir el mínimo tiempo posible en la 11. Desde luego no he invertido ni un minuto en saber cuántos estándares de aprendizaje tenemos en Aragón. No lo sé, hay muchos, no lo sé. Me gustaría, si alguien lo ha hecho, que me dijera si hay un solo estándar de aprendizaje que recoja que el profesor puede evaluar que el alumno haga los deberes. No estoy hablando de los contenidos, que por supuesto deben ser evaluados, sino que un profesor pueda poner un negativo, pueda bajar una nota por el hecho de que un alumno no haga los deberes. De acuerdo a la orden, creo que queda muy claro que para evaluar tiene que haber dos premisas fundamentales, y es que sean observables y medibles. ¿Cómo podemos observar y medir lo que un niño no está haciendo delante de nosotros? Esa es un poco mi reflexión, porque creo que todo lo demás está perfectamente argumentado en tu exposición, en el blog y en el Facebook. Sí, además se da un... Bueno, ya a partir de haber lanzado esta petición se ha puesto en contacto conmigo muchísimas personas, ¿no? Y una de ellas es Alfonso González Balanza, que es maestro de secundaria y tiene a sus 3 hijos escolarizados en el mismo centro. Y él preparó un artículo y lo publicó lo pinchó en el tablón de anuncios de tutoría, del despacho de los profesores, ¿no? Y él decía que los deberes eran inútiles y que a su hija, que está allí mismo, le había hecho cientos de deberes, ¿no? Entonces, o sea, lo que tú dices de que es medible, o sea, en realidad que aunque digas, bueno, voy a medir el deber que ha hecho el niño en casa, que supuestamente ha hecho el niño en casa, porque se lo puede haber hecho el hermano, la hermana, el padre, la madre, el abuelo o el primero que pase por allí. Entonces, en realidad, no sé, a veces da la sensación de que es como ponerse una venda, ¿no? Y mirar para otro lado y decir, bueno, pues que los traiga hechos y me da igual cómo estén, ¿no? El caso es que estén hechos. Y si no los trae hechos, pues le bajo la nota del examen, aunque haya sacado un sobresaliente, le puedo bajar a un notable, o si ha sacado un 6, le bajo un suficiente. Y si no los ha traído hechos, al día siguiente lo castigo sin recreo, ¿no? Entonces, no sé, a mí hay veces que parece que es como intentar tener una autoridad que al final se diluye y que en realidad los niños lo que tienen es pues un falso respeto o un miedo incluso, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú decías, medibles, pues...
Un poco en esta línea, yo soy profesor de secundaria, como anécdota, ¿no? En una reunión de padres oí a un responsable educativo decir, bueno, y que tengáis claro que en secundaria los chicos tienen que hacer entre 2 y 3 horas de deberes diarios. Es una afirmación totalmente tajante. Yo le pregunté con cierta mala intención a la directora del centro, oye, una cosa, con esto de los deberes, que es que no lo tengo yo muy claro, en el proyecto curricular de centro, en el DOC, en toda esta documentación que tenemos, en las programaciones incluso de aula, ¿se habla de los deberes? Claro, faltó el grillo sonar, ¿no? No, en toda la documentación, tanto oficial, de leyes, de tal y cual que manejamos en los institutos, no nombra los deberes, ni los nombra. Y estamos pidiendo que dediquen 3 horas, que es el 50% del tiempo que están, algo de lo que ni hablamos, ni programamos, ni le damos importancia, pero si no lo hacen, ojo. Y como profesor, en determinados claustros, cuando te pones un poco beligerante, ojo, los palos que te caen también. No sé si habéis visto en eso. Y luego como padre te quiero dar personalmente ya las gracias. Y quizá también animarte un poco a no tenernos tanto miedo a los profesores. Yo en la primera reunión que tuve con la tutora de mi chica, que tiene ahora 7 años, me llevo muy bien con la tutora, no tengo ningún problema. Dije, a ver, haremos los deberes si puedo y si no tengo otra cosa mejor que hacer. Quiero decir, si un día no se ponen a hacer los deberes, no se hacen. Y espero que eso no le suponga ningún problema. Me dijo que no suponía ningún problema, que yo era libre de decidir en qué dedicaba el tiempo mi hija conmigo. Ya, lo que pasa es que, bueno, mi hijo, por ejemplo, hay veces que ha habido tardes que le he dicho, bueno, pues hoy no los hagas, porque ya estás cansado, te pongo una nota en la agenda y a las 9 de la noche se ha subido a hacer los deberes porque no quiere que le pregunten por qué no has hecho los deberes, cómo es que no los has hecho y por qué eres tan lento. Y bueno, pues entonces, claro, el niño ya mismo siente la necesidad de hacerlos sí o sí a toda costa, ¿no? Como mucho me ha permitido escribirle una nota diciéndole que no ha copiado los enunciados porque no le daba tiempo. Es a lo más que he llegado a negociar con él. O sea, es él mismo el que quiere hacerlos. Yo quería decir que en primaria, pues es que lo tengo clarísimo, que el tema de los deberes pues no es necesario en absoluto. Y yo quisiera lanzar la pregunta si a ver profesores de secundaria también ven lo mismo, porque yo tengo a mi hija también con 14 años que estoy 2 horas o 3 horas, bueno, ella. 3 horas o más. Pero mucho rato haciendo deberes, que a lo mejor en primaria puede ser más fácil y en secundaria no tan fácil. No lo sé, me gustaría saber alguna opinión de secundaria. Yo, como comentaba antes, Alfonso González Balance es profesor de secundaria y bueno, se puso en contacto conmigo, me mandó la carta que él había preparado para sus compañeros y está publicada en mi blog, que es un blog muy modesto, que no se comía un torrao, no tenía más de 200 visitas diarias y llegué a tener 40.000 visitas en un día. Entonces, lo que decía Alfonso como profesor de secundaria es que él no mandaba deberes, que los deberes son inútiles en todos, desde primaria hasta secundaria, y que como en el trabajo de clase tenía que ser más que suficiente, que mandar deberes era crear en los niños una situación de estrés, hacer una doble jornada, como decía antes José Antonio, y que igual que a nosotros nos gusta llegar a casa y descansar, pues a los niños pues lo necesitan, ya no es que les guste, es que lo necesitan, ¿no? Entonces hay profesores de secundaria también contrarios a los deberes. O sea, yo creo que es extensible. O sea, al final es cuestionar la necesidad y la utilidad de algo que yo creo que está muy arraigado y que es una costumbre y que todos hemos sentido que hace falta, pero que, bueno, pues en algún momento habrá que cuestionarlo y que habrá que debatirlo y se pueden suprimir, se pueden moderar, se pueden bajar a unos tiempos muchísimo más razonables. Primero darte las gracias como madre, como maestra y bueno, que hemos firmado tu petición, mi familia y todo el mundo hemos podido enviarla porque vamos, es vergonzoso que se esté sometiendo a 10 horas de trabajo a niños de 6, 7, 8, 9 y 10 años, 11. Mi hija tiene 10 ahora, está en quinto, y hay días que no se puede duchar. Sí, sí. Aunque quiera, porque o duerme, o se ducha, o hace los deberes. Hay que priorizar. Y lo de la nota en la agenda, mi marido ya cabreado muchas veces, le pongo, mamá, por favor, no, llorando. Sí, sí. No lo hagas, por favor, que luego me voy a llevar una bronca. Sí, sí. O sea, nuestra decisión no cuenta ya. La edad que tiene mi hija, a lo mejor con 6 años, es posible. Ahora ya no cuenta. Y nuestra vida familiar está sometida a los deberes. Y es lamentable. Sí, sí. Y darte las gracias a ti porque algunos padres no hemos tenido narices, quizás, y yo además como profesional pues me entono en mea culpa porque no quiero ofender a la profesora de mi hija,
no quiero que luego mi hija ande en voces en el colegio, yo soy compañera, en fin. Me comprendéis algunos quizás, ¿no? Pero me acuso de cobardía, ¿eh? Sí, sí. Entonces, por lo menos si ya no podemos salvar a nuestros hijos, porque ya han pasado por mucho, que sirva para nuestros pequeños que tenemos o para los que vengan detrás. Y también decir que los deberes, los niños que los hacen, es porque esto que ha comentado el compañero, es un predictor del éxito escolar, ¿de acuerdo? Porque los niños que los hacen es porque los papás estamos pendientes y podemos hacerlos con ellos. Los niños que no los hacen tienen la mala suerte a lo mejor de no tener una familia que pueda estar pendiente, pues porque están trabajando o porque por sus problemas económicos, familiares, etcétera, no pueden estar. Y además luego tienen un castigo en el colegio, o sea, tienen un castigo por el problema que tienen familiar y uno en el colegio. Y luego hay un tercer grupo, es el que se los hacen los padres, o se los hacemos al final los padres por aburrimiento. Con lo cual, a ver qué pedagogía se saca de ahí. No, muy poca. No hay ninguna. Y gracias de nuevo. Sí, nada, yo en el colegio, en la clase de mi hijo, pues hay un niño que él lo vive con un poco también de, pues claro, de ansiedad, ¿no? Hay un niño que nunca lleva los deberes hechos, es hijo de inmigrantes y creo que es el único, ¿no? Porque es un grupo muy homogéneo, es un ambiente con un nivel sociocultural muy alto, casi todos los padres tienen los dos carrera. Entonces, claro, es el único niño que está viviendo el martirio realmente de no llevar los deberes hechos y de quedarse sin recreo, ¿no? Y mi hijo siempre lo pone como ejemplo. Entonces, claro, para él llegar a eso supone tal humillación que no se atreve ni a que le diga en la agenda. Pánico. Sí, es pánico. Pánico. Pero es que les quita el sueño, o sea, es lamentable. Sí. Y claro, es que explicar eso y que lo cuentes y que te digan que no entienden por qué, que hay otros niños que nadie más se queja y que hay otros niños que los hacen en 1 hora y media, 2 horas, y bueno, pues me parece bien. Pues entonces, si no se quejan y están felices, vale, pero mi hijo no es nada feliz. Pero luego resulta que no es así la cosa. No. Que hablas con las demás madres y todas, pero nadie se queja porque nadie se atreve. Nadie se atreve y algunos pues piensan que bueno, que en realidad es lo que hay que hacer para que el niño luego no sea un niño, ¿no? Que es mucho el miedo que hay. Entonces, pues sí. Más intervenciones. Allí el compañero. Bueno, yo quería, me sumo a las gracias como padre en este caso. Lo primero me va a meter un poco a José Antonio, que aunque se queda de abogado del diablo, que aunque la OCDE nos esté dando la razón, pues es como poner a la zorra delante del gallinero. O sea, recordemos dónde va la subsecretaria del PP ahora destinada, por si acaso nos hayamos olvidado. Lo siguiente es que, y se te agradece mucho, que a veces cuesta mucho de convencer lo evidente. Hay otra asociación que a mí me enternece, que es la de la racionalización de los horarios laborales en España, que lo sacan en los telediarios pues en Navidades, cuando no hay nada que poner, ¿no? Y sacan a un señor de bigote así muy pintoresco, diciendo cosas muy razonables, que todo el mundo está de acuerdo, que es un consenso generalizado, pero que no pasa, ¿no? Por la razón que sea, eso no pasa. Lo siguiente es que, efectivamente, en primaria yo creo que hay más, a pesar de que tú estés sufriendo en primaria, hay un poco más de receptividad, pero en secundaria es la guerra ya, o sea, porque si, y ya lo siento, porque si al hecho de mandar deberes juntamos que son 9 profes, que no saben lo que ha mandado el de al lado, que están picados porque la carga lectura de su materia es de 2 horas a la semana y no le da tiempo, con lo cual manda deberes por valor de otras 2 horas, que si lo hicieran todos sería un total de 60 horas semanales de trabajo que no tendría ningún sentido, pero que podría ser, porque si de pronto yo digo que mi materia es la más importante, se llame como se llame, y tenga la carga horaria que tenga, pues decido que aquello duplica el tiempo y ya está, y se da el temario, ¿vale? Entonces es un infierno. Y además existe un final, que es la selectividad o las reválidas, las famosas reválidas, que para eso sí que hay que estudiar, y estudiar se hace en casa. Y entonces aquello genera un follón, ¿verdad? Un horror, donde, ¿cómo no va a estudiar para selectividad? ¿Vale? Porque además de esos puntos depende de la carrera que tiene que entrar, y entonces todo se empeora, por decirlo de alguna manera. Y la solución es más complicada. Entonces, yo me había apuntado que además lo que nombrabas de los ninis es que se acentúa por el hecho de tener, o sea, no es que mi hijo no vaya a ser un nini por hacer deberes, es lo contrario. Cuando hay tantos deberes, ese niño que está siempre castigado sin recreo, que por cierto,
se acostumbra a la presión, o sea, se acostumbra al castigo infinito, y entonces nunca lo podrás motivar ya con nada. Está generando lo contrario. Hay niños excelentes que sufren de estrés, como puede ser tu hijo, pero es que en segundo de bachillerato yo he visto casos flipantes de gente que lo ha dejado, que hasta ese día había llegado con 9 y un día ha dicho que cuelgo, que no puedo más. Y eso es simplemente por esa presión. Entonces, estamos generando que a los alumnos que son buenos académicos los torturamos y a los demás los abandonamos. Y entonces es muy raro todo, es muy... Sí. Entonces, ya me callo. Y lo único que se me ocurre es conseguir que, ya sé que con el ministro nuevo, con el ministro que hay ahora, regulero, pero algunas cosas sí que tendrían que ser evidentes, mesurables y denunciables. Por ejemplo, lo de que no puedes mandar más horas de deberes que las que tú impartes en una semana, por ejemplo. Eso me parece evidente. Y ya, si pudiera ser, esa es más difícil, que los deberes fueran una cosa que se llevan a casa con ilusión. Y voy a poner un ejemplo. Yo soy profesor de tecnología. Yo me niego a que lleven el proyecto a casa porque hay padres que son ingenieros, como tú bien sabes. Y te viene un ingenio de un ingeniero. Y aquí ya no tiene ningún sentido. Entonces, a veces sí que tienen que hacer una memoria. Y si no les da tiempo te dicen, ¿y puedo acabarlo en casa? Pues sí, claro que puedes acabarlo en casa. O sea, algo, pues el final de un trabajo, un dibujo que te ha salido mal, puedo mejorarlo en casa más que acabarlo en casa. A lo mejor por allí, un deber que vendría en el sentido de que igual que reivindicamos que los niños vengan contentos al colegio, pues que vayan contentos a hacer el deber porque es algo que va a parir él y que le gustará como producto y que te lo va a enseñar con gusto. Por ahí a lo mejor podrían tener algún sentido los deberes, ¿no? Sí. Ahí, o sea, sí, yo creo es un poco lo que decía antes, ¿no? Que a veces los adultos trabajamos más en casa, pero no porque nos hayan obligado. Trabajamos más en casa porque realmente tenemos un afán de mejorar algo, o tenemos una inquietud en el trabajo, o tenemos ganas de hacer algo diferente. Entonces llegas a casa y sigues, pero porque realmente te apetece, ¿no? Entonces, lo que tú dices, un niño que ha estado acabando un proyecto en clase y no le ha dado tiempo y quiere seguir en casa, pues claro que sí. O sea, eso sería lo estupendo, ¿no? Y que, bueno, a lo mejor a uno le interesa la asignatura de tecnología y a otro le interesa lengua o literatura. Entonces, bueno, pues si un niño quiere profundizar más en un libro porque le ha gustado, pues sí, así es como debería ser, ¿no? Bueno, yo soy también profesora de secundaria como Adolfo y estoy plenamente de acuerdo con él. En secundaria los deberes son la guerra, pero la guerra continua en el sentido de, bueno, ¿cómo habéis sido capaces de dejaros poner un examen el mismo día que el mío? Porque así vais a tener malas notas en ese y en este. Y ninguno de los dos profesores ceder, ni aunque sea el tutor ahí el que intente, digamos, mediar, ¿no? Entonces, para mí, la cuestión de los deberes va muy unida a la forma personal de dar la materia, la metodología. Si tú buscas actividades abiertas en las que no haya la presión de llegar al mismo estándar para todos los alumnos en el mismo momento, pues ahí los deberes son mucho más laxos y no se tienen que entregar en un momento determinado. Y después, bueno, dada mi materia que es lengua, pues evidentemente ahí, por un lado está el problema de que yo necesitaría tiempo de reflexión pues para que el alumno sea creativo y ese tiempo en el aula es muy difícil de conseguir, pero por otro también están todos los riesgos de dar, como decía Adolfo, la creatividad la llevas a casa y lo que te viene es un poema o un cuentecito hecho por la madre que cuando hablas con ella te dice, es que a mí me gusta mucho la literatura. Y dices, pues qué bien. Entonces creo que es sobre todo sentido común, sentido de no pensar que tu materia es la más importante y que los niños y los alumnos de secundaria tienen derecho a disfrutar, a hacer el vago y a aburrirse, pero no aburrirse de los deberes, o sea, a aburrirse de no saber qué hacer. Y entonces les entrarán ganas de hacer cosas. Es difícil que aquí se establezca un debate, porque le hemos leído todos el título de la sesión y si no más o menos estuviéramos de acuerdo estaríamos en otra sala, ¿no? Yo lo he intentado, Sí, con no mucha fortuna ni entusiasmo, que conste. Pero sí, es así. Yo lo que quería aportar un poco en mi colegio, a sugerencia de los padres, sí se ha debatido, sí se ha tratado un poco el tema de los deberes. Hemos llegado a algún acuerdo
tímidos a lo mejor, pero hemos intentado racionalizar un poco, por lo menos en un momento determinado a alguien se le puede decir, oye, mira, que esto dijimos, aunque esto a lo mejor no sea lo adecuado, podríamos discutir lo que fuera, pero sí hemos intentado avanzar un poquito en este tema. Pero lo que sí hemos encontrado también es que si aquí estuviéramos gente que hubiéramos cogido de la sala de espera de la estación ahí al otro lado, a lo mejor había también otras opiniones. Y sí nos hemos encontrado con padres que dicen, pero ¿cómo? ¿Tan pocos deberes? Y eso sí que también tenemos que tenerlo en cuenta. Quiero decir, está tan impregnado en toda la sociedad, pero no solo en los profesores. Es decir, hay padres que dicen, hombre, es que si mi chico no trabaja, no llegará a nada. Y yo sí que quiero que trabaje. Y esto es una... O sea, y es una opinión que se realimenta, ¿no? Unos a otros. Los padres a veces exigís, los maestros exigimos, como los maestros exigimos, los padres dicen, pues esto será bueno, y vuelven a exigir, no sé. Entonces, sí que habría que intentar, o sea, el debate tendría que ser mucho más amplio, ¿no? Bueno, no solo entre los convencidos. Y antes, bueno, pues, les decía a estos chicos una cosa que me gustaría hacer aquí, que dice siempre una compañera mía, que hay 3 sectores de la sociedad que hacen divisiones de 2 cifras con decimales, que son los niños de la escuela, los maestros que se las enseñan y los padres que les ayudan. Y el resto de la sociedad utiliza calculadora. Sí, sí. Sí, a ver, yo, ya que no hay debate, por lo menos vamos a argumentar contra los argumentos que utilizan siempre, ¿no? Uno es el del hábito. Eso se utiliza mucho. Pues es que yo creo que hay que generar un hábito. A ver, yo cojo un claustro de cuarto de la ESO y se quejan amargamente de que los alumnos no tienen hábito de trabajo en casa. Digo, pues llevan desde los 6 años haciendo deberes. O sea, si llevan desde los 6 años haciendo deberes a diario, han llegado a cuarto y no tienen hábito de trabajo, igual ese no es el camino. No sé. Y luego, con respecto a las creencias, en Ariño tenemos padres, profesores, unas tertulias educativas muy interesantes los viernes, y muchas veces los padres empiezan a pensar, es que yo creo que, y yo siempre suelo ser un poco malo cortando, digo, a creer se va a misa. Los temas educativos son científicos, y hay estudios, y hay argumentos, y hay... Pero siguen diciendo, no, pero yo creo que... No, el libro que has enseñado está lleno de argumentos estadísticos, científicos, empíricos, que van en una línea muy clara. Todo lo demás son creencias. Entonces yo creo que en educación tenemos que empezar a dejar las creencias un poco a un lado. Sí, yo quería comentar, al hilo de una de las intervenciones que acaba de haber, que es verdad que en muchas ocasiones te planteas, cuando hablas de los niños, que oyes a la misma persona, intento hablar como padre, ¿no? Oyes a la misma persona que está diciendo es que son demasiados deberes y poco después pues es que resulta que no tienen tanto nivel como tenían el año pasado o el anterior, parece que estás pidiendo una cosa y otra, ¿no? Que son cosas, son de esas conversaciones que tienes a la salida del cole muchas veces y que a veces no sabes el que pensar. Al final te planteas que estamos en una sociedad que es muy competitiva, tristemente, que seguramente si nos vamos años atrás no era así y por tanto quizá esa presión no había. Y en cambio ahora resulta que de nuestros hijos queremos que sean mejor, que saque la mejor nota, quiero ayudarle y le estamos transmitiendo esa competitividad al niño y al final le estamos agobiando. Realmente ellos cuando salen del cole no tienen una presión de que tienen que hacer deberes por lo que yo, mi pequeño entorno, yo no voy a generalizar, pero a veces la presión se la transmitimos los propios padres que no, vamos, que tenemos que hacer los deberes. Ellos salen y piensan en jugar, salir al parque y a jugar. No tienen esa presión. Y a mí me da mucha rabia a veces darme cuenta de que yo a mi hijo le estoy transmitiendo esa presión, porque tienes que hacerlo, porque hay que hacerlo, cuando en realidad tiene 8 años el pequeño y un poco más el mayor. Me da mucha rabia. Yo no sé si quizá habría que plantearse o lanzar el decir, bueno, ¿cómo podemos intentar quitar esa presión? La sociedad es como es, somos competitivos, no sé, eso va a ser muy difícil, pero quizá, ¿cómo podemos quitarle esta presión a los niños? Yo no soy de primaria, pero yo no sé si quizá un planteamiento de notas, no notas, sino un superado, no superado, quitaría presión, no lo sé, la verdad es que es muy complicado. Pero yo creo que un poco esa transmisión que hacemos hacia los niños de esa presión que a veces, hasta con una tutora le diría, es que al final parece que nos examinamos los padres
porque estamos con ellos estudiando hasta las 9 de la noche, preocupados, esa noche dormimos mal, al día siguiente cuando sale el niño del cole, ¿qué tal te ha ido el examen? Cuando sale la nota, bien, parece que te examinas tú, y eso no puede ser, no puede ser. Y eso creo que tenemos culpa todos a lo mejor, hay que, no sé la manera, es un poquito a ver. No, sí, a mí me ha pasado también. Ahora ya, como tengo 3 hijos, he ido relajándome, ¿no? Entonces ya de la pequeña, ya la pobre casi que paso de ella, ¿no? Entonces yo llego a casa y digo, ¿tienes deberes? Me dice, sí, sí, vale. ¿Tienes deberes? No, los he hecho ya. Digo, sí. Luego a lo mejor llega a las 10:30 de la noche, está en la cama dando vueltas y me dice, es que mamá, no estoy segura si he acabado todos los deberes, me falta algo, es que como no los haga mañana mi compi se lo va a chivar a la profe, ¿puedes mandarle un WhatsApp a la mamá de no sé quién y le preguntas si había deberes? Entonces, o sea, yo al final con ella ya he pasado, ya me he relajado mucho, pero ella sigue teniendo la presión. Entonces también, y se la generan a veces los propios compañeros, ¿no? Y se chivan a la profe si no los ha hecho, y la profe le pone un negativo. Entonces al final sí, los padres tenemos culpa y contagiamos a todo el mundo. O sea, viene de la escuela, nos lo generamos en casa y se propaga, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, habría que quitar presión y habría que quitar importancia. Sí, hola. Yo quería decir que yo también soy padre de un niño de secundaria y 2 de primaria, quemado con los deberes, pero sí, y cambia mucho la perspectiva cuando eres profesor y no tienes niños en edad escolar de cuando ya son tus hijos los que traen los deberes a casa, porque claro, cuando tienes que pasar, llegas a las 6 a casa con trabajo de correcciones y eso, y tienes que pasarte hasta la hora de cenar haciendo deberes con ellos, porque si no, no hay manera. Pero sí que quería decir también, al hilo de lo que decían de los padres que piden más deberes, que me gusta mucho el título de la petición, racionalizar, porque no es eliminar los deberes, sino racionalizarlos, porque también tenemos que pensar, padres y educadores, que no consiste la cosa en sustituir los deberes por la televisión, porque ayer César nos decía que él cuando volvía del colegio pues tiraba la mochila, como hemos hecho muchos, y salía a la calle, pues no sé si dijo que iba a hacer una cabaña, pues yo me cogía la bici, ¿no? Pero los niños en la ciudad ahora no hacen esto, entonces si están en su casa, la alternativa a los deberes, que es la televisión, ahí habría que abrir también un espacio de reflexión de, bueno, qué deberes vamos a mandar, y en ese tiempo, que es cierto que hay muchas cosas que hacer, estar con los padres, hablar, comunicarse, pero hay que gestionarlo bien. Sí. Depende de cada familia y nosotros como profesores poco podemos hacer, pero bueno, quiero decir que hay que pensar también en eso, que la alternativa no hay deberes, vale, ordenador, televisión, móvil. Sí, no, de hecho hay gente que pide deberes para evitar eso, para evitar tener que decirle al niño que no esté con los videojuegos, que no esté con la tableta y que deje de ver la televisión, y no saben con qué entretener al niño, ¿no? Entonces, bueno, hay también reflexiones, ¿no? Educar en el asombro es un libro de Catherine Lecuyer que dice que hay que dejar que los niños se aburran y que el aprendizaje o la pasión, el asombro, salga de dentro, dejar a los niños que se aburran, dejarlos sin televisión, sin tecnología, y que realmente experimenten y jueguen y aprendan a través del juego. Pero sí, es una de las maneras de justificar a veces los deberes, para que el niño tenga algo que hacer. Yo más que opinión voy a lanzar 2 preguntas. Una es si creéis que donde se dan más deberes también tiene que ver con que se lleven libros de texto, o no. Lo dejo ahí. Yo lo veo muy relacionado, ¿no? Los deberes muchas veces no son unos deberes que han surgido porque hay una duda en clase generalizada o porque un determinado número de niños tienen dificultades y vamos a potenciar eso, ¿no? Los deberes dependen del libro de texto, ¿no? Es totalmente mecánico, sí. Toca la página 5, sí. Los deberes de la página 5. Sí. ¿No? Incluso yo lo que he visto con mis hijos es que mi hijo tiene un libro de gramática de inglés, que es el Grammar Book que va con la editorial, que tiene el libro de clase, el libro de actividades y un libro de gramática. Y él tiene esos deberes y los tiene que hacer en casa. No, eso no se trabaja en clase. Y sin embargo sus hermanas, pues sus profesores no han considerado necesario ese libro. Entonces, él tiene que hacer esos deberes y su hermana, que lleva un curso solo por delante de él, nunca ha hecho esos deberes.
y va estupendamente bien en inglés. Entonces, claro, los deberes muchas veces vienen marcados por las editoriales. Entonces, yo hace poco estuve revisando un libro mío de, no sé si era de sexto o de séptimo, y veía que había muy poquitos deberes al final del tema. Y yo veo ahora los libros de mis hijos y en el libro de clase ya vienen deberes. Pero es que aparte del libro de clase, con los deberes que vienen, tienen el libro de actividades o el libro de trabajo o el cuaderno de trabajo, y luego un libro de lecturas, y luego un libro de dictados, y luego el libro de gramática inglesa. Entonces, todos esos libros generan deberes para hacer en casa la mayoría de las veces, porque en realidad con el libro de clase ya tienen un número de deberes para trabajar en clase, y todo lo demás es trabajo extra que se acaba haciendo en casa. Y luego la segunda era, estamos diciendo que salen los niños de las aulas, tienen que tener todo el tiempo libre porque así lo tienen que disfrutar. Pongo enfrente pedagogías como el Flipped Classroom, donde lo que se propone son propuestas que se hacen fuera del horario del aula. Entonces engancha mucho con lo que acaba de decir el compañero, la racionalización no es deberes sí, deberes no. El título, el tuyo es bastante coherente, el de aquí es no más deberes. Entonces, que a veces polarizamos las cosas, habría que ver, porque todos estamos ensalzando el Flipped Classroom por un lado, pero por otro lado está diciendo que cuando acaban las horas no se hace nada. Es una contradicción ahora mismo. Bueno, pero depende también de lo que intentas por deberes, ¿no? Eso. O sea, yo los deberes los entiendo tal y como los veo ahora planteados a mis hijos, que es el libro, ¿no? El libro, la ficha. Entonces, a lo mejor con las clases invertidas estás trabajando otra mecánica, pero a lo mejor los niños eso no sé cómo funcionaría, porque yo como madre no lo he visto, ¿no? Nadie lo ha aplicado de los maestros de mis hijos, entonces no sé cómo lo vivirían, pero es muy posible que si el niño llega a casa, se tenga que poner un vídeo de YouTube con una explicación que le ha puesto el maestro, pueda compartir con otros compañeros de clase en un foro o en algún grupo que se haya generado algún comentario, igual el niño si no lo vive con ese estrés. No sé, ¿cuánto tiempo va a dedicar a eso? ¿Va a dedicar media hora, 3/4 de hora diarios? Pues vale, ¿no? Más que nada es eso, es reflexionar, racionalizar los deberes, sí, los que hay ahora, cambiarlos, no más deberes, pues no más deberes de los que hay ahora. Vamos a darles la vuelta, vamos a hacerlos de otra manera. Bien, yo soy docente de primaria, estoy en tercero de primaria este año y bueno, pues os cuento un poquito lo que hago yo, ¿vale? Porque yo sí que doy deberes, pero siempre les digo a los padres que más de media hora no van a estar haciendo deberes. Si están más de media hora es porque se relajan, y además yo animo a los padres a que a la media hora les cierren el libro o lo que sea, que intentamos no trabajar el libro de texto en casa, porque estoy de acuerdo contigo, muchas veces el libro de texto son irrelevantes las actividades, se pueden hacer oralmente y luego les buscamos otro material para que en casa hagan ese material, que a mí me llaman el derrochador de fotocopias en mi centro, porque le doy muchas fichas, pero bueno, intento hacerlo de otra manera. Lo que está claro es que más de media hora en tercero o en cuarto o en quinto yo creo que no deben estar los niños porque es pesadísimo. Y luego es verdad que los niños que no tienen ayuda vienen los deberes sin hacer. La escuela no puede desentenderse de estos niños. Hay iniciativas, incluso a nivel legislativo, que son pues los contratos programa. Yo soy valenciano, soy de la Comunidad Valenciana y una de las pocas cosas que se ha hecho bien allí es realmente pues se permite en secundaria sobre todo también tener por la tarde unas horas para que los alumnos con más necesidades puedan hacer los deberes. En primaria también se puede hacer. Allí vamos hasta las 5 de la tarde, de 9 a 5, entonces la hora del comedor también es una hora buena para aprovechar media horita de deberes. O sea, la escuela, si pone deberes iguales para todos, debe también tener una responsabilidad con los alumnos que no llegan. Y esto es verdad, que al año se van quedando más y tienen el castigo de no aprobar y el castigo de llegar a clase y que tengan una sanción, ¿no? Y aparte yo veo dos cosas que son inútiles para mandar deberes. Una es la redacción de textos, o sea, no les podemos mandar a los niños las redacciones para casa. Las redacciones se tienen que hacer en el centro y con nuestra ayuda, porque redactar es muy complejo. En primaria es muy difícil que un niño empiece a ordenar sus ideas, escribir un texto, además no siempre narración, más tipos de textos. Eso necesita la ayuda de un adulto. Y muchas veces decimos, ala, pues para mañana hacerlo, y viene con la ayuda de los padres. Y una vez puse, felicita a tus padres de mi parte, me han hecho muy bien, pero claro, esto antes, ¿no? Luego reflexionas y vas cambiando. Y las matemáticas también veo que son muy complicadas, porque es que mi padre me ha enseñado a dividir así. Digo, pero hijos, pero ¿yo enseño a alguien a dividir? Le pregunto a mis niños, porque
todo les enseñan sus padres. O sea, en tercero enseñamos a dividir. Y digo, pero ¿alguien ha aprendido a dividir conmigo? Porque, no, es que mi padre me ha enseñado. Entonces intento dar muy pocos deberes de matemáticas, si no ninguno, y hacerlo todo en clase. Porque el problema está un poco en lo que tú decías. Es que, ¿dónde vamos con la clase magistral todavía? La clase es activa. Y los niños en clase tienen que trabajar y aprender y hacer. Y el maestro tiene que pasearse. Y ver lo que hace uno, lo que hace otro. Si hay apoyos, pues los apoyos se pueden hacer dentro, están los maestros en el aula. Que no inventamos nada. Pero claro, es que tú lo que cuentas parece que sea del año 1960. El planteamiento de esa escuela, ¿no? Entonces va todo ligado. Hasta la palabra es fea, ¿eh? Hasta la palabra deberes es fea. Tareas para casa o algo, no sé, pero deberes es una palabra fea. Entonces, realmente tienes toda la razón de racionalizar. Dentro del contexto de racionalizar la educación. Yo quería preguntarte, porque me interesa especialmente el proceso de transformación que propones, ¿no? Y por un lado, ¿cuál es el impacto que estás consiguiendo a nivel del centro con esta propuesta? ¿Cómo ha ido la evolución, ¿no? Desde esas entrevistas de las que has hablado, cómo ha ido yendo la opinión de los profesores del centro, ¿no? Si has notado mejoría o cómo ha ido. Y luego, por otro lado, si crees que hay otros canales, estás apuntando al gobierno con esta propuesta en Change, y si crees que hay otros canales, como hablaban antes de que hay cosas que son ciencia, igual hacer una divulgación del neuromarketing, que cuando pones una foto de un cerebro la gente flipa y cree que es la verdad, ¿no? O si estás intentando, a lo que veis, si estás intentando otros canales también para promover ese proceso, ¿no? Porque lo complicado es convencer a todo el mundo. Bueno, ahora mismo, a partir de poner esta petición, directamente desde la plataforma de Change les gustó mucho la petición. Pensaron que era una cosa que hacía falta desde hace mucho tiempo, que era una de esas peticiones que tenían mucho sentido y la pasaron a los medios de comunicación. Entonces se está promoviendo mucho en medios de comunicación, en prensa, en televisión, en radio. Entonces por ahí se está promoviendo, ¿no? Y luego tengo el apoyo directamente de Change, que lo quieren llevar a propuestas a los candidatos políticos de cara a las elecciones generales, ¿no? Entonces eso por una parte. Yo luego en el colegio, la verdad es que a lo mejor no le he echado narices, ¿no? No he cogido el toro por los cuernos, ¿no? No pocas, no lo creo. Entonces, bueno, yo al principio cuando lo compartí con madres y eso, que sabía que iban a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Porque no me quería enfrentar a un montón de gente, ¿no? Entonces hubo gente que me dijo, bueno, esto hay que proponerlo a LAMPA y que esto está muy bien y hay que decir que en el cole se haga un protocolo de deberes. Entonces, el AMPA, la verdad es que en mi colegio tiene una relación con la dirección que es, vamos a hacer las actividades del Festival de Navidad, vamos a hacer una chocolatada, vamos a hacer... Pero no vayamos a proponer nada, porque como propongamos algo, vamos, la liamos, ¿no? Entonces, claro, cuando se propuso a la Junta Directiva del AMPA el proponer al colegio, a la dirección, el hacer un protocolo de deberes, hubo gente ya directamente dentro de la Junta Directiva que dijo que eso no era cosa de ellos, que eso era cosa del Consejo Escolar. Entonces nos costó Dios y ayuda conseguir los contactos de los padres del Consejo Escolar. Entonces parece que estábamos creando un motín, ¿no? Era como, estamos aquí consiguiendo los padres del Consejo Escolar para reunirnos y hacer una propuesta. Entonces al final los conseguimos, nos juntamos, hicimos una propuesta de protocolo de deberes, la hablamos entre todos y dijimos, bueno, pues como sois los representantes de los padres, la lleváis a la próxima reunión del Consejo Escolar y la presentáis. Entonces se ha generado un malestar tremendo porque hay padres que no se sienten representados por los padres del Consejo Escolar. Entonces dicen que esa propuesta no les representa a ellos. En el colegio además ha sentado muy mal un artículo que ha salido en El País, en el que sale un vídeo además de mi hijo diciendo que a él lo que le gustaría es salir por la tarde al parque a jugar y a estar con su familia. Y además unas palabras mías pues, donde decía lo mismo que he dicho antes, de que la profesora me dijo que le diera un tiempo y que si no asumía las consecuencias. Entonces, ¿esto qué ha generado? Pues que ahora hay un grupo de padres que yo me siento, lo decía antes, como una adolescente a la que le están haciendo bullying por WhatsApp, porque están ahí diciendo que lo que le he hecho a la profe, que la pobre profe ahora ha pedido el traslado y se quiere ir a otro sitio.
entonces le van a comprar un ramo de flores a la profe. Entonces, bueno, o sea, yo digo, vale, y están ahí, ¿no?, todo el rato. O sea, es un tema que realmente ha generado una controversia. Estaban a favor de la racionalización y a mucha gente lo que le ha sentado mal es que había firmado mi petición, pero cuando han visto en el vídeo que no sale el nombre del colegio ni sale el nombre de las profesoras, pero el vídeo está grabado desde la puerta del colegio y se reconoce el colegio. Entonces, cuando han visto eso, han pensado que estoy cuestionando el colegio, que estoy cuestionando tantísimas cosas que se les ha dolido, que ellas que están a gusto con esas profesoras y en ese colegio, se esté cuestionando todo eso. Entonces, bueno, ahora mismo estamos en un sitio, en un momento en que el Consejo Escolar ha aceptado, la dirección ha aceptado el pensar un protocolo de deberes, pero lo ha dejado para septiembre. Entonces, además han dicho que van a crear un buzón de correo para recoger todas las propuestas de los padres y tal, pero en el buzón están padres y profesores. Entonces no sé yo qué padre se va a atrever a mandar un mail al Consejo Escolar con una propuesta sabiendo que está la dirección ahí. Entonces, bueno, es muy complicado, ¿no? Y partiendo de eso, también de que la relación de las AMPAs muchas veces es simplemente ayudar, pero cuando hay que proponer algo que se cuestiona lo que se está haciendo en el centro, se prohíbe, se intenta tapar, no se quiere hacer ruido y bueno, es muy complicado, muy complicado. Y por otro lado, yo sí, para, a ver, aparte de toda la acción que está llevando en su centro, está llevando otra muy interesante, sí, a la cual nos invita a ella. Sí, yo os invito a conocer, esto es una acción que, bueno, es un proyecto que hemos iniciado, maestras, hay un maestro también ya jubilado, hay una periodista y me han invitado a participar y a colaborar con ellos, se llama Trasteando en la Escuela y es un proyecto bastante ambicioso que lo que promueve es el cambio educativo en todas las áreas, ¿no? Entonces ahí me apoyan con el tema de los deberes, yo ahí aporto contenido, reflexiones acerca de los deberes, las demás compañeras aportan otros contenidos, hay PTs que hablan pues a lo mejor sobre el TDA y lo que se intenta es crear un punto de unión para todos los maestros que quieran hacer una innovación educativa, que puedan contarnos sus experiencias y ahí se publican sus experiencias, tenemos una entrevista tipificada para que, bueno, sobre ella se pueda trabajar, queremos compartirla con todos los maestros que tengan estas inquietudes y que nos las manden. Entonces sería una manera de poner en común a toda esta gente que a veces se encuentran solos, a veces están en centros que todo el centro está contagiada de la necesidad de la innovación educativa, pero hay veces que están solos y quieren sentirse más acompañados, ¿no? Tenemos un mapa y en este mapa de España estamos poniendo todos los centros que están realizando tareas innovadoras. Entonces, bueno, yo os invito a que se llama trasteandoenlaescuela.com, tenemos un grupo de Facebook con aproximadamente 5.000 seguidores ya y nos interesa mucho conocer todas las experiencias educativas innovadoras, que la gente nos cuente cómo lo hace, que se compartan y que se contagien, que el cambio se contagie y que la ilusión por cambiar el modelo llegue a cuantos más sitios mejor, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues preguntamos pues, qué es la innovación educativa, cómo lo haces en el aula, si empleas metodologías basadas en proyectos o todo lo que os gustaría transmitir, fotos del aula, todo lo que os podáis contar, es buenísimo. Como tenemos los correos electrónicos de todos, os haremos llegar esta información. Yo un poco apoyando lo que decía aquí el compañero, creo que la defensa de los deberes en secundaria estaría detrás de la racionalización del tiempo libre del adolescente. Cada vez el adolescente llega antes y gestionar su tiempo libre es complicado incluso para las familias. Con lo cual ellos ven una herramienta dentro de los deberes como pueda ser una actividad extraescolar, siempre que esos deberes sean trabajos abiertos, que capten el interés del alumno y que puedan ser esa herramienta que el padre demanda porque a lo mejor no tiene el tiempo adecuado para acompañar a ese adolescente que si no monopolizaría todo su tiempo libre en nuevas tecnologías fundamentales. Queda una palabra, bueno, dos. Si queréis terminamos porque nos ha pedido Gaspar a ver si a las 6 podíamos empezar con la conferencia de clausura. Damos la palabra a los dos
y después yo no sé hacer 2 ni 3 cosas al mismo tiempo, os leo algunas cosillas que he ido apuntando y algunas que ya tenía apuntadas que sabía que iban a salir. Si les damos el visto bueno, pues las pasamos como conclusiones a la organización. Sí, yo un poco en la línea que comentas, a mí me gusta más el no más deberes que la racionalización, porque yo quitaría la palabra deberes, sí, que está muy relacionado con la obligación. Sí. Yo a mis alumnos les hago muchas sugerencias de cosas que pueden hacer, o cuando yo detecto que un chaval, por ejemplo, soy de plástica y le gusta mucho el cómic. Pues ostras, pues mira, toma este material, toma esto, toma lo otro, lo más allá, mírate esto, y ellos mismos, sin que yo se lo diga, les he hecho una pequeña sugerencia, te vienen con trabajos que han hecho en casa y ni siquiera se los digo, que no se lo cuento para nota, porque si no tengo problemas con el resto de profesores que dicen que están todo el día dibujando los zagales y no estudian. Entonces, digo, haced lo que queráis, yo os los corrijo, os los valoro, os doy la palmadita en la espalda, pero no os lo voy a contar para nota. Entonces, ese tipo de actividades surgen de forma natural y sobre todo con niños pequeños. Si lo veo en mi hija, tiene 7 años, el día que no tiene deberes, ella se busca la vida de hacer sus investigaciones por aquí, por allá, de coger hojas, de esto, del otro. Tendrían que ser cosas que no se pudieran hacer en el aula, que surgiese de ellos y que nosotros en el aula consiguiésemos motivarlos para que surgiese esa actividad. Yo creo que ahí, por esa línea debería ir. Bueno, yo una vez más y otra más es agradecerte. Creo que estás pagando un precio alto, por lo que te escucho. A mí me daría pena que eso luego repercutiera en tus hijos, ¿no? Que tus hijos pagarán el precio de que tú te hayas subido a este caballo, ¿no? O sea que como docente y padre, pues agradecértelo una vez más, ¿no? Y luego yo creo que, si consigues que tu centro tenga un protocolo de deberes, es que yo creo que debería estar en todos los centros, pero en base a una normativa. No sé si lo dejo claro. Sí. Vamos a establecer un protocolo que esté recogido en alguna normativa. Sí. Que si vamos a hacer el protocolo que quiera yo, o el otro, o el otro, o el otro... Claro, por eso yo empecé por el ministerio, yo creo, ¿no? O sea, a lo mejor también un poco por indefensión, ¿no? A lo mejor fue un poco una pataleta de decir, bueno, que esto, ahí, yo voy a ir a lo más grande, ¿no? Al ministerio. Pero sí que es cierto que ya, por ejemplo, la propuesta que están haciendo en nuestro cole, a mí ya no me gusta. O sea, porque no han leído la nuestra. No han querido leer la de los padres porque dicen que ellos son los profesionales y que no vamos a decirles nosotros lo que pensamos, ¿no? Por mucho que yo me haya documentado, que mi propuesta esté revisada por maestros, que me la pueda revisar Rafael Feito, porque Rafael Feito me ayudó a hacer la petición en Change. O sea, por mucho que yo tenga muchísimos contactos profesionales que lo puedan revisar, no van a querer leer la mía. Entonces ellos, de partida ya, por lo que han ido soltando, decían que un máximo de 60 minutos en sexto, que a mí me parece mucho. Ya. Entonces negociar eso, los padres que están en el consejo escolar, cuando vayan a negociar eso, pues no sé si se van a sentir con fuerzas. Lo que te quiero decir es que no hay base legal ni para 60. Ni para 60, seguramente, porque cada niño después tendrá su necesidad. ¿Cómo lo mides? Claro, 60 minutos según para quién. Claro, y 60 minutos de deberes, lectura y estudio. Y luego el examen y claro, luego entonces, una hoja de pintar y... Yo creo que al final pues a lo mejor lo hacen un poco para dejarnos un poco contentos y que nos callemos, pero eso, tiene que ser una normativa, tiene que ser algo mucho más general. Es que yo, Jolín, hasta que con Julián, Jesús, Francho, nos movimos aquí unos pocos a lo mejor más, yo siempre había oído, es que no hay normativa, es que sí hay. Sí hay, y la hemos encontrado del 70, Sí. O sea, sí hay, y mientras no haya una que anule esa, pues yo entiendo que sigue esa. Yo creo que la del 73 sigue estando en vigor. Claro. En el 73 hay una que dice que lo sabes tú, o sea, esa es muy clara. Que los deberes no deben sobrecargar a los niños, que deben ser... Que los centros que tienen extraescolares no tienen que mandar. Sí. Y esa creo que sigue en vigor, vamos, sí. Pues o la nula nos sacan una posterior. Pues el centro no podrá imponer 60 minutos en base a esa normativa. Sí, sería ilegal. Y nos trasladan la evaluación. Con los deberes de vacaciones, ¿qué hacemos? Eso. Bueno, los deberes de vacaciones de fines de semana, o sea, luego llega la Semana Santa. Claro, la Semana Santa. Yo me encuentro en Semana Santa con mis 3 hijos, el niño con un montón de fichas a 2 caras, de lengua y de mates. Las tienes que llevar de vacaciones también. La niña, sin embargo, la pequeña, pues no, tenía un libro para leer, que me parece estupendo. Pues sí, porque yo el libro, pues se lo doy yo misma. Si no se lo da la profe, se lo doy yo.
Entonces, todas esas diferencias, o sea, el niño llega a Semana Santa y no descansa tampoco. O llega el fin de semana y aparte de los deberes, entonces se tiene que aprender un poema, hacer un dibujo del poema, y luego llega el verano y te dicen, no, pues para el verano, vacaciones Santillana. Y dices, joder, pero todo el verano también. Y digo, pero bueno, es que tengo que comprar 3 lotes de libros para septiembre, tengo que comprar también 3 lotes de libros para el verano. Sí, es que es mejor. Y no puedes proponer tú algo diferente y tal. No, yo prefiero que compre el libro. Que va a ir a su casa haciendo, para que lo supervise también. Y luego todo el verano también, todas las mañanas, buscando un hueco para que el niño se ponga a hacer los deberes. Y dices, madre mía, no se acaban nunca. ¿Y tenemos derecho los profesores a esa intromisión en la vida de los padres, en la vida familiar? Yo considero, como padre, que alguien externo a mi familia me diga a qué tengo que dedicar mi tiempo libre con mis hijos, me parece una intromisión brutal. Entonces, aquí están muchos profesores, yo no sé, yo no me siento legitimado de decirle a un padre, mira, no, en vez de estar en la playa con tu hijo, vas a estar haciendo el vacaciones Santillana esta mañana, porque lo digo yo. Hombre, parece que es totalmente irracional. A mí sí, a mí me parece una intromisión. Entonces, claro, yo lo he dicho algunas veces con las madres del colegio, cuando intentábamos hacer esta comisión de deberes, es decir, bueno, es que yo no me estoy entrometiendo en la práctica docente, es que los deberes se están entrometiendo en mi vida. Entonces, bueno, yo creo que debería haber un diálogo y una buena fe y entender que, bueno, que si los deberes los hacen los niños en casa es porque los padres queremos y les apoyamos. Entonces, bueno, yo no he dicho que no quiera que mi hijo, ahora ya a lo mejor sí, a lo mejor ya lo digo porque ya se hasta las narices, ¿no? Pero yo no empecé diciendo que yo no quería que mi hijo hiciera deberes, yo empecé diciendo que quería que hiciera los deberes en un tiempo que le diera luego tiempo a jugar, ¿no? Entonces es verdad, es una intromisión y el tema es que no se entiende como una intromisión y hay que cambiarles el chip y que lo tienen que ver así. Bueno, pues pasamos a las conclusiones. Me corregís, sobre todo la primera, que no la he entendido yo muy bien. No hay ninguna alusión a la cantidad de deberes que se ponen ni en las normativas ni en las legislaciones de la administración. ¿Eso es cierto o esa del 70 o qué dice esa del 73? En la del 73 lo que se dice es que los deberes no deberán sobrecargar al alumno, que deberán ser, que cuando haya más de un profesor que comparta, la tutoría, se tengan que poner en común. Y es un poco moderar y tiene mucho sentido común. Vale. Mucho sentido común. Entonces decir que a la cantidad de deberes que hoy en día se pone, y ponemos las estadísticas de las 6 horas y media... Y luego la documentación interna de los centros, los proyectos curriculares, no nombran nada de deberes nunca. Yo creo que te referías, José Antonio, si te referías a la primera intervención, sí. Es que no hay ninguna relación con la calificación de los deberes de acuerdo a la orden de evaluación, a los estándares de aprendizaje. A eso me refería, que no hay ni un solo estándar que haga referencia a que se puede evaluar que un niño tenga la obligación de hacer los deberes. A eso me refería. Vale. Entonces lo cambio por esto que acabas de decir. No hay estándares evaluables porque no se hacen en presencia tuya. Que no son observables y medibles, que son los requisitos. Y podemos encontrarnos con los casos de que son los padres los que los hacen y mil cosas. Por otro lado, bueno, invitación a todos a sumarse a la petición que está hecha por Eva. Los deberes crean discriminación por razones socioeconómicas familiares y son una fuente de angustia, de estrés y de infelicidad en los niños. Después, lo último que acabamos de decir, la programación del tiempo libre de ocio de las familias compete única y exclusivamente a los padres y ahí no tenemos por qué intrometernos. No estamos todavía seguros de racionalización o no más deberes. Entonces, ¿qué tal si ponemos algo así como no envíes deberes si llenar una hoja de trabajo estropea el deseo de leer o pensar? Si la actividad... Levantar la mano si me dices, eso no. Si la actividad es considerada pesada, también tiende también a disminuir la calidad del aprendizaje. Si los niños miran a los deberes como algo a terminar pronto, como sea posible, o incluso como una fuente significativa de estrés. Si notamos que nuestros deberes pueden dar lugar a esto, pues es cuando no más deberes. Pero sí la racionalización, ¿no?
la coordinación también entre el profesorado para mandar una cosa globalizada, no cada uno una cosa. O sugerir, me gusta más el verbo sugerir. Y escuchar a las familias. Yo creo que si una madre te llega y te dice que su hijo está estresado, es por algo, ¿no? No hay que tenerlo como, no hay que tomarlo como algo negativo, yo creo que es un dato objetivo. Y hacer también hincapié en el derecho del niño a jugar, sí, y a no tener jornadas de 10, 11 y 12 horas seguidas de trabajo, que ningún adulto aguanta. Y cambiar el chip de que no estamos en el poder de la verdad ni de toda la sabiduría. Y eso para un maestro es muy difícil, el reconocer eso y el aceptar una crítica constructiva por parte de un padre. Yo me solidarizo con ella, soy madre y maestra en el mismo colegio que mi hijo, y mi hijo ha dejado de leer. Le encantaba la lectura porque no tiene tiempo en quinto de primaria, no tiene tiempo para leer. No tiene es muy tiempo. triste eso. Claro, es que lo tienen que robar. Sí, sí. Es que se debería considerar que los deberes, que bueno, le estás mandando deberes y le estás robando tiempo de otras cosas. Y leer es súper bueno para los niños. Entonces, bueno, no le mandes tantos deberes y déjale leer. A mi hijo han empezado a mandarle, bueno, el libro que le da la tutora de lengua no lo escoge él. Ella tiene un sistema rotatorio, entonces el niño de la derecha se lo pasa al de la izquierda, entonces se lo van pasando, ¿no? Entonces hay veces que le gusta y hay veces que no. Entonces cuando no le gusta, pues ¿qué hago con el libro? Pues le digo que se lea uno que le guste y ese me lo leo Pero hay que yo. preguntar a la profesora si cuando a ella no le gusta un libro, se lo lee o lo deja y se busca otro que le guste. Pues como yo, claro. Como todo el Entonces mundo. es que, y cuando a lo mejor el niño lee en casa, o sea, mi hija por ejemplo lee el que le mandan y el que le gusta. Claro. Pues roba tiempo de donde puede para leer el que le gusta. Claro, yo a esta profesora le sugerí que le dejaran escoger libros, que yo en casa pues les compro, bueno, los compran ellos, escogen ellos el círculo de lectores, pero me dijo que no, que prefería que fuese su sistema. Entonces, claro, un niño que le encanta leer, pues devora los libros de David Walliams o de Roald Dahl y ahora pues está leyendo algunos libros que alucinas. Sí. Que son buenos. Bueno, pues terminamos aquí. Ahora vendrán los otros grupos y me imagino que nos reuniremos aquí para la clausura con Hugo Torres. Muchas gracias.